Presentamos 24 tarde. 13 horas en punto. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Hoy la positividad superó o alcanzó el 15,82%, récord absoluto de hace algunos, por lo menos 8 meses en nuestro país, en una jornada con más de 14.000 nuevos contagiados. Ya estaremos con eso, pero comenzamos con información policial y la agresión que sufrió una mujer en el metro de Santiago. Un músico la golpeó luego que la víctima le habría solicitado que se pusiera la mascarilla. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Cobarde agresión en contra de esta mujer que solamente estaba exigiendo que se cumplieran las medidas sanitarias al interior del metro de Santiago en horas de la tarde del día de ayer, cuando ella se estaba dirigiendo en el convoy capitalino y observa que estaban unos músicos, estaban alegrando entre comillas en la tarde, pero se acerca para poder recomendarles que se pusieran la mascarilla, que podían cantar perfectamente con este elemento que es obligatorio en nuestro país. Es en ese contexto que el sujeto se negó en un primer minuto, luego ella quiso captar estas imágenes en su teléfono celular y es ahí cuando fue agredida, primero con el micrófono del cantante, que en todo minuto no hizo caso al uso de la mascarilla y posteriormente la comenzó a agredir, como ustedes están viendo en pantalla. Lo insólito de este caso es que nadie la ha defendido, pese a que la mujer estaba siendo agredida por este sujeto, no se puso la mascarilla, luego salió del vagón y ella también hizo lo propio para poder evitar cualquier conflicto e incluso, según lo que ella estuvo comentando, que algunos de los pasajeros le estuvieron reprochando que le pidiera el uso de la mascarilla porque era un cantante, que no estaba haciendo absolutamente nada malo y entonces no había por qué tomar esta actitud en contra de él. O sea, absolutamente al revés. Fíjense que en el video, las imágenes, se ven muchísimas personas, las cuales no hacen absolutamente nada, e incluso unos militares en la parte posterior, quienes tampoco intervienen ante esta cobarde agresión en contra de la mujer, la cual luego tomó otro vagón y continuó su viaje, continuó su destino. Por temor, por miedo a ser reconocida en toda esta situación, optó por no realizar la denuncia ante Carabineros, quedó con algunas lesiones, pero afortunadamente no fueron mayores, no fue necesario ir hacia un recinto asistencial debido a estos hechos y que no son los primeros vinculados a agresiones al interior del metro de Santiago. Vamos a revisar los antecedentes que entregó la protagonista de este caso, la víctima, quien estuvo relatándonos paso a paso los hechos que acontecieron durante la jornada de ayer y el temor que siente a raíz de esta situación. Escuchemos. Estoy súper sensible con el tema del COVID, la mitad de mi oficina está con COVID, parte de mi familia también, y se sube un cantante clásico y se quitó la mascarilla y empezó a cantar. Entonces yo estaba al lado, le pedí que si se podía cubrir la boca, ponerse la mascarilla y como que se hizo el loco varias veces, luego le insistí. Le dije, por favor, ponte la mascarilla. Me dijo, llama a los guardias, total, no va a pasar nada. Y él me golpeó con el micrófono, yo se lo retuve, él me lo quita y ahí esa es como la parte de la grabación que se ve, ¿no? Que me volvió a pegar y me quitó los audífonos, los rompió y se fue, ¿no? Lo que me dolió al final, ¿no? Fue que nadie hizo nada, ¿no? Todo el mundo como... es más, lo protegieron a él. La gente... como que se acercó una chica y me dijo, y otros chicos me dijeron, oye, no te metas, nunca más te metas, como ese era el consejo, ¿te fijas? Acá hay 3 puntos que son insólitos. Primero, ya con todo lo que ha avanzado la pandemia, que todavía haya gente que insista en no ocupar las medidas sanitarias que son obligatorias, como el uso de la mascarilla. Ese es un primer punto. Segundo, estamos hablando de esta persona la cual estaba cantando, o sea, fácilmente, como está con la voz fuerte, podría eventualmente contagiar a otras personas si es que fuera COVID positivo. Tercero,
toda la gente que está mirando. Pareciera que fuera, entre comillas, un espectáculo. Nadie reacciona ante esta cobarde agresión que estaba sufriendo, todo lo contrario. Incluso le reprocharon a aquello, y posteriormente que en ningún caso se dé alguna retención de este sujeto, sino que él simplemente se va del lugar luego de que esto había pasado a mayores, luego de haber golpeado a una mujer. O sea, una actitud completamente cobarde por parte de este músico, y que es reprochado en las diferentes redes sociales cuando se dio a conocer estas imágenes. El Metro de Santiago se refirió respecto a este caso que ocurrió al interior del convoy capitalino. Muchos comerciantes ambulantes han estado al interior de toda la red y han hecho trabajos con carabineros con el fin de poder sacarlos a ellos, y también algunos cantantes no hacen nada malo, pero estos tipos de actitudes son absolutamente reprochables. Vamos a revisar las declaraciones que entregó Metro al respecto. Metro cuenta con sistemas y procedimientos de seguridad que vigilan de manera permanente toda nuestra operación y que considera, entre otros aspectos, la presencia de vigilantes y guardias en estaciones, el monitoreo constante de nuestro centro de control a través de más de 5.000 cámaras y también la coordinación permanente con carabineros para la aplicación de diversos procedimientos. No obstante lo anterior, cuando se producen agresiones como la que afectó a nuestra pasajera en Estación Ñuble, que desde luego lamentamos profundamente, es muy importante que se puedan realizar las denuncias correspondientes para iniciar las investigaciones y para que además se pueda activar la asistencia judicial que presta Metro de forma gratuita a sus pasajeros en casos como este. Sí, porque hasta el momento Carabineros ha confirmado que no hay denuncias por estos violentos hechos acontecidos durante la jornada de ayer al interior del Metro de Santiago. Denuncia que se puede realizar no en la comisaría solamente del convoy capitalino, sino que en cualquier unidad policial, tanto de la policía uniformada como de la policía de investigaciones, para que la fiscalía correspondiente active también sus protocolos de rigor e investigar a este cobarde músico, el cual agredió a la pasajera, la golpeó porque le habían exigido el uso de mascarillas, algo absolutamente mínimo, e incluso ella comentaba por qué realizó esto. Muchos cercanos a ella se han contagiado durante esta última época con la ola de la variante Omicron, entonces por lo mismo está asustada, como muchos chilenos y como en todo el mundo, a raíz de esta nueva variante del COVID. Vamos a revisar otra información. Ahora nos trasladamos hacia la comuna de San Bernardo. Presten mucha atención a estas imágenes de cámaras de seguridad porque corresponden a este fin de semana. Una persona la cual iba transitando por el sector de las Acacias al llegar a Navidad fue interceptada por este grupo de delincuentes. Ustedes están viendo 3 a 4 aproximadamente. Pese a que la víctima trató de realizar una maniobra evasiva, trató de retroceder, no lo pudo hacer debido al nerviosismo que estaba siendo apuntado en todo minuto. Es ahí cuando se produce una especie de forcejeo, lo logran sacar desde el habitáculo del conductor y él estaba desesperado. Es en esos instantes, como ustedes revisan en las imágenes de televigilancia, que se dividen los delincuentes, se van en el vehículo que se trasladaban en un primer minuto, ese automóvil se va, mientras que todavía quedaban los delincuentes en el vehículo de la víctima, la cual estaba solicitándoles a los antidociales que les pasaran a sus animales, a sus 2 perros con los cuales estaba viajando. Ahí hubo unos dimes y diretes, pero que afortunadamente accedieron a estos antisociales y de todas maneras le regresaron sus animales. Del vehículo no se sabe absolutamente nada. Por lo mismo, Carabineros, el servicio y encargo y búsqueda de vehículos de la policía uniformada, también la policía de San Bernardo está realizando diversos peritajes con el fin de poder encontrar a los responsables. Nos trasladamos ahora a la comuna de San Miguel, un hecho complejo, lamentablemente. Un trabajador de BTR, el cual falleció al interior del shaft eléctrico de un edificio, murió electrocutado. ¿Cómo ocurrió todo esto? Él estaba realizando la instalación de fibra óptica al interior de este inmueble que está ubicado en la comuna de San Miguel, muy cerca de la Gran Avenida, cuando cerca de la 1 de la tarde aproximadamente fue visto por última vez por uno de los vecinos, pero luego
cerca de las 4, es esta misma persona la cual va a ver el chafe eléctrico y se encontraba sin vida el hombre. Por lo mismo llamó a los organismos de emergencia, los cuales llegaron con el fin de poder prestarle los primeros auxilios, pero claro, se constató su muerte en el lugar. La brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones estuvo realizando diversos peritajes y es ahí cuando se pudo establecer en horas de la noche del día de ayer que mientras este técnico de fibra óptica de BTR estaba realizando la instalación, habría tomado contacto con uno de los cables energizados y es así como recibió una fuerte descarga eléctrica que lamentablemente terminó con su muerte. Entonces no hay intervención de terceras personas, los restos del fallecido ya fueron trasladados hasta el servicio médico legal y revisemos declaraciones en voz de la PDI. El fallecido corresponde a una persona de sexo masculino mayor de edad, quien es trabajador de la empresa BTR, quien se encontraba realizando diligencias tendiente a la instalación de fibra óptica en el lugar para uno de los departamentos del inmueble. Mientras él se encontraba realizando las diligencias a su especialidad, él se encontraba dentro del chaff eléctrico realizando la instalación de fibra óptica, momento en el cual él toma contacto con uno de los cables energizados recibiendo una descarga eléctrica, la cual le produce el fallecimiento en el lugar. Situación triste, el trabajador de BTR que estaba haciendo sus labores propias cuando recibe esta carga eléctrica que lamentablemente terminó con su vida. Una investigación que se va a desarrollar de todas maneras en torno al cableado del edificio para poder ver si es que existía una falencia, si es que todos los cables estaban bien señalizados o no para ver eventuales negligencias. Vamos a revisar otra información, ahora nos trasladamos hacia el sector norte de la región metropolitana. Un hecho gravísimo, un delito que lamentablemente lo hemos visto ya casi de manera común en el norte de nuestro país, también aquí en Santiago. Una banda, las Pelonas, eran identificadas de la comuna de Tiltil, las cuales están imputadas, detenidas por robo con violencia y secuestro. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Durante el año pasado, a fin de año aproximadamente, en una de las tomas, en la toma El Litre específicamente, abordaron a la víctima, una mujer a la cual la golpearon en reiteradas ocasiones, una fractura de nariz, por ejemplo, le generaron, además le cortaron su cabello, la desnudaron y la obligaron a caminar por diferentes calles de la comuna, mientras que las agresoras las estaban golpeando en el cuerpo con un cinturón. O sea, situaciones que ya incluso podrían llegar a relacionarse con torturas. Pues bien, es así como estuvo en cautiverio algunos días y posteriormente fue liberada. Afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud la víctima. El grupo de focos de la Brigada de Investigación Criminal de Lampa estuvo realizando toda la investigación de rigor y por lo mismo en la misma toma donde protagonizaron este gravísimo delito fueron capturadas las Pelonas, 5 allanamientos que se realizaron y por lo mismo al interior se incautó además drogas, estupefacientes, 159 gramos, todo esto evaluado en 3.200.000 pesos, 320 dosis, también 1,5 millones de pesos en efectivo. Por lo mismo las Pelonas fueron puestas a disposición de la justicia, donde no se descarta que esto pueda tener relación con las drogas, pero nada está todavía en un 100% establecido. Vamos a revisar declaraciones a esta hora en 24 tarde. La víctima fue interceptada por estas mujeres, 7 todas mayores de edad, y contra su voluntad le ingresaron a un domicilio de ellas, donde le propinaron golpes, le cortaron el cabello y la despojaron de sus vestimentas. Y los delitos que se le imputan es robo con violencia y secuestro. Se está repitiendo y de manera muy preocupante este tipo de delitos, el robo con violencia, el secuestro sobre todo, algo que lo veíamos muy lejanos en nuestro país hace algún tiempo y nuevamente se puede observar casos de secuestros que al menos durante diciembre y enero hemos tenido 3 en nuestro país. Entonces por lo mismo las autoridades están teniendo mucho ojo y con las nuevas legislaciones que están saliendo emanadas desde el Congreso. Cerramos nuestro despacho muy preocupados respecto a esto del metro. No estaba lleno para nada, imagínense, en horas de la tarde del día de ayer el metro Ñuble y ocurre esta agresión en contra de la mujer que iba transitando solo por exigir el uso de la mascarilla, situación cobarde por parte del músico, lo mínimo que cualquier persona en nuestro país
tenga el uso correcto de la mascarilla. Es obligatorio. Justamente tú al inicio de 24M estabas hablando de una positividad del 14%, más de 14.000 casos que están ocurriendo en nuestro país. Hay gente que no lo entiende absolutamente nada, y sobre todo cantantes en el metro, donde pueden contagiar fácilmente a otras personas. Y además, muy reprochable la actitud de los pasajeros que se encontraban alrededor. Nadie quiso ayudar a la víctima mientras estaba siendo no solo agredida, golpeada derechamente por parte de este sujeto, el cual todavía no está detenido, Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Lo mencionábamos al comienzo del noticiero. En un nuevo reporte de la autoridad sanitaria respecto al avance de la pandemia en nuestro país, se mantuvo la tendencia al alza de la cantidad de contagios diarios registrados, llegando a 14.291 esta jornada, una positividad también récord en varios meses. Más detalles con Dani Linares. Dani, muy buenas tardes. Claro, buenas tardes, porque a nivel nacional hablamos de una positividad del 15.82%. Es bastante alto el porcentaje de positividad de los exámenes informados en las últimas 24 horas, que corresponden a un poco más de 80.000. Hablamos de 80.163 los que se han reportado por la autoridad sanitaria. Esto respecto a la positividad a nivel nacional. Si hacemos un zoom aquí en la región metropolitana, hablamos de una positividad del 13.59%. Datos que va entregando la autoridad sanitaria en el último reporte del avance de la pandemia del coronavirus. En esta oportunidad enfrentando a la variante Omicron, que ha demostrado ser la más contagiosa de lo que va de esta pandemia, y por ende ha generado este aumento de casos importantes. Eso sí, se ha previsto ya, al menos por los especialistas y en comparativa a lo que ha ocurrido en otros lados del mundo, que este alza de contagios será más bien vertical. Es decir, vamos a llegar bastante alto, ¿no?, en la cantidad de casos nuevos. Sin embargo, la bajada también debiese ser de la misma manera, debiese reducirse de forma rápida, a diferencia de otras olas de COVID-19, donde hay también unas mesetas bastante largas al inicio de la pandemia. Ustedes recordarán, más de 3 meses en volver a recuperar algunos índices que permitían al sistema de salud funcionar de mejor manera. Ese también es otro punto importante que entrega este nuevo balance, la ocupación del sistema de salud, que afortunadamente no está estresado, debido a que, por ejemplo, vamos a revisar algunos datos respecto a las camas críticas habilitadas. Hay 2.119 en todo el sistema. De ellas, por COVID-19, están ocupadas 307 camas ocupadas, por ende quedan disponibles, 307 camas. Respecto al total de camas de la red asistencial, ahí sumamos camas básicas también, hay 4.389, de ellas disponibles hay 798. La ocupación hoy de las UCIs tiene que ver con otras enfermedades que fueron postergadas durante el proceso de la pandemia, y que afortunadamente por esta variante, la Omicron, no se ha generado tampoco un estrés adicional al sistema de salud. Sin embargo, hay que estar atentos de todas maneras, hay que mantener las medidas de autocuidado, porque esa situación de no llegar a resultados críticos en el ámbito sanitario tiene mucho que ver con el uso de la mascarilla, que en nuestro país es bastante amplio. Ahí Fabián mostraba un detalle, ¿no?, de lo que ha ocurrido con el bajo uso de mascarilla en algunos sectores del transporte público, pero digamos, en una perspectiva general, el uso de la mascarilla ha sido respetado por la población, y eso se refrenda en los números. Lo mismo ocurre con el proceso de vacunación, que en este caso, con una dosis de refuerzo ya completo, eso también da una protección adicional que ha sido comparado también con lo que ha ocurrido en otros lados del mundo. Vamos a revisar declaraciones de especialistas respecto a lo que está ocurriendo con el avance de la pandemia en nuestro país, tras conocerse este último reporte del Ministerio de Salud. Es muy probable que en los próximos días veamos un aumento. Por supuesto que es de preocupación. Creo que, viendo el lado más optimista y positivo, si bien seguimos aumentando los casos, la velocidad de crecimiento ha ido disminuyendo lentamente. O sea, es posible que estos 40.000 casos que se proyectaron la semana pasada para las próximas semanas sean un poco menos que eso. Ha habido un mensaje que se ha interpretado erróneamente, que es lo que conversábamos antes, Gustavo, sobre que es un cuadro más leve, y eso ha hecho que baje la percepción de riesgo y que nos cuidemos menos, porque decimos, bueno, mira, estoy vacunado, tengo mis 3 dosis, y además es más leve, entonces, y estamos cansados de todo este cuento de las medidas de protección, etcétera. Entonces muchas personas se han relajado, y son esas sobre todo las que se están contagiando. La mayoría de ellos van a tener un cuadro leve, pero algunos de ellos no, o ellos pueden contagiar a niños que no están vacunados, adultos mayores que las vacunas no funcionan igual,
o enfermos crónicos, inmunodeprimidos, que también tienen mayor riesgo de complicarse. Entonces, no tenemos que, si bien, qué bueno que esta variante sea más leve, no podemos confiarnos en eso porque igual va a significar un problema para nuestro sistema asistencial. Durante el día en la playa o las piscinas donde es difícil mantener el uso de la mascarilla y además el distanciamiento, vemos que los balnearios están bastante más llenos, existe una mayor posibilidad de transmisión del virus ya que es altamente contagioso y la cercanía es mucho mayor. Y principalmente en el verano, en las noches, a través de actividades nocturnas como bares, fiestas o discotecas, donde se genera también una mayor interacción con personas que pueden tener sintomatología bastante leve, que no sospechan que están contagiados y que como no se utiliza la mascarilla y el distanciamiento social es menor, genera una mayor transmisibilidad del virus. Puntos importantes que hacían referencia a ambos especialistas, que tienen que ver con el contexto, independiente de la situación en la que nos encontremos, ya sea trabajando, de vacaciones, en la playa o bien en actividades sociales, ¿no? En bares, con amigos, las medidas de autocuidado deben estar presentes, no debemos olvidarlas, no deben irse de vacaciones, sino que deben estar con nosotros, el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos y mantener también la distancia adecuada con el resto de las personas para evitar ser contagiado de esta variante que ha resultado ser bastante rápida su transmisión y por ende con algunas sintomatologías leves, pero a no confiarse, ¿no? Hay una percepción de riesgo, quizás ha ido bajando, tiene que ver también con el cansancio que tenemos todos de este proceso que hemos vivido de la pandemia, pero a mantenerse alerta, eso es lo que recomiendan al menos los especialistas durante este proceso para evitar que esta alza sea tan brusca, ¿no? Independiente que lo que se pueda venir después, la reducción de los casos sea de la misma manera, la idea tampoco es estresar de alguna manera al sistema de salud porque sabemos lo complejo que se pone cuando estamos en una situación crítica de funcionamiento del sistema integrado hoy, tanto de red salud privada como la red salud pública. Lo mismo está ocurriendo con los exámenes. Se han publicado durante esta jornada más de 80.000 exámenes. Hay también una presión importante en los laboratorios por exámenes de PCR. La gente está requiriendo más exámenes, se están también complicando el procesamiento de aquellas muestras, por ende siempre los números hay que mirarlos desde ese punto de vista los primeros días de la semana con un cierto rezago, ¿no? De finalmente de los que se están informando o no, ya para llegar al cierre de la semana con un panorama un poco más concreto de lo que está ocurriendo con la pandemia en nuestro país. No está fácil, pero hay que seguir cuidándose, don Dani Linares. Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Continuamos con información política. Esta semana el presidente electo Gabriel Boric dará a conocer a los subsecretarios y subsecretarias de su gobierno. Desde La Moneda Chica afirman que casi todos los nombres ya están definidos. Pamela Araya, antes de presentarte te hago inmediatamente la primera pregunta porque al parecer no va a haber ceremonia, va a ser la información se va a entregar a través de un papel a la antigua. Pamela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí. A la antigua, como decías tú, que sería a través de un comunicado, pero que evidentemente estos comunicados ahora también son publicados en las redes sociales. Pero sí, sería ahí un documento donde estarían los nombres y una breve reseña de quiénes son ellos. Así entonces, porque generalmente los ministros se presentan con estas grandes ceremonias, lo han hecho todos, pero en el caso de los subsecretarios siempre es algo un poco más austero, con menos espectacularidad, si se le quiere llamar así. ¿Cuándo podría ser esto? Bueno, podría ser hoy día muy tarde, pero todo indica que va a ser mañana temprano porque hay que tener definidos ya los nombres, porque de hecho el viernes va a ser la primera reunión con los ministros y deberían estar asistiendo algunos subsecretarios también, quizás de los ejes más importantes en este gobierno. Pero por eso mismo es que hay bastante movimiento, siempre se ha hablado de nombres que están en la palestra y cuando suenan fuerte generalmente no se caen, eso hay que decirlo, y es por eso entonces que al menos lo que ha ocurrido, por ejemplo, la tarde de ayer es cuando vinieron tres figuras bien reconocidas, como Manuel Monsalve del Partido Socialista, Gabriel de la Fuente, que para quienes no lo recuerdan fue ministro de las Express de la presidenta Michelle Bachelet, Miguel Crispi de Revolución Democrática, que desde el principio siempre, o prácticamente todos los días venía a reunirse hasta acá, y también hay una figura importante que es Eduardo
Vergara, que él tuvo un rol muy importante en el gobierno de Michelle Bachelet respecto de los temas de seguridad, pero que también estuvo presente sobre todo en el segundo periodo de campaña del presidente electo Gabriel Boric. Bueno, nosotros le preguntamos a una de las principales integrantes de lo que será el comité político del futuro mandatario, hablamos de Isquia Siches, que llegó bien temprano y le consultamos sobre todo esto, sobre confirmación de nombres, si es que estaba lista finalmente o listo este registro de quiénes van a ser los 39 que van a estar detrás de cada ministerio. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Están casi todos los nombres listos, falta solo confirmarlos. Ustedes saben que hemos intentado hacer los procesos de revisión y esperamos poder anunciar este miércoles o jueves. ¿Pero le acomoda a sus compañeros, digamos? Todas las confirmaciones de los nombres ustedes saben que la tiene que hacer el presidente, así que vamos a estar muy expectantes. Todos los partidos son muy representados. Ustedes saben que yo he intentado que junto con el presidente y el equipo que haya un trabajo que nos una como coalición de Apruebo Dignidad. Que los una, dice Isquia Siches, porque sabemos que hubo algunas molestias, resquemores por la conformación del gabinete del presidente electo Gabriel Boric a propósito entonces de la presencia de distintas fuerzas políticas. Es por eso entonces que se está trabajando en que haya alguna especie de igualdad en este gabinete, pero más bien de los subsecretarios, de los 39, para que no haya diferencias o quizás reclamos después. Ahora, antes yo les hablaba de estos 4 nombres, pues bien, ¿dónde es que suenan? Manuel Monsalve del Partido Socialista, diputado por la provincia de Arauco, él sería Interior, la mano derecha de Isquia Siches, pero también a propósito de esta crisis relacionada con la delincuencia que tiene a muchas personas preocupadas por hechos de violencia que hemos visto que han sido muy brutales, es que Eduardo Vergara, que yo les decía experto en seguridad, estaría en previsión del delito. Y Miguel Crispi, también de la Subdere, que es el encargado de administrar finalmente los recursos, por ejemplo, para las regiones. Es un rol muy importante considerando el foco del gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Y Gabriel de la Fuente, la verdad es que todo indicaría que podría estar como también mano derecha de Giorgio Jackson en la Secretaría General de la Presidencia. Ellos llegaron ayer a reunirse con el equipo político del presidente electo para abordar estos temas. La verdad es que no es que ellos vengan porque digan nosotros vamos a ser subsecretarios, sino que son estas reuniones que siempre preguntan y nos dicen, bueno, no, que venimos a reunirnos, venimos a conversar, pero justo ellos a minutos o días que se nombran a los subsecretarios no quisieron hablar mucho, pero de todas maneras Marian Paso los persiguió. Vamos a escucharlos. ¿Quería que integre la subsecretaría alguna? Ningún comentario. ¿Pero existe o de qué se trató la reunión que sostuvieron? Vamos a buscar. ¿Usted está disponible para asumir alguna subsecretaría? Estoy disponible a lo que el presidente Boric me solicite, por supuesto, como todos los militantes de Apruebo Dignidad. ¿Hay alguna posibilidad que integre alguna subsecretaría? Se habla de Hacienda, por ejemplo. Solo vinimos a una reunión de trabajo. ¿Y sobre qué? ¿Trabajo de qué? ¿Eventuales subsecretarías? ¿Coordinación para el viernes? No, todavía hay agenda legislativa en el Parlamento. ¿De qué estaban hablando? ¿O también de eventuales cupos, cargos en la subsecretaría? Agradezco la pregunta, no voy a hacer más declaraciones. Muchas gracias. Bueno, todo este hermetismo se debería acabar ya en las próximas horas y conocer quiénes van a ser no solamente ellos, sino que los integrantes de todo este equipo de subsecretarias y subsecretarios, que son 39. Ahora, nadie está confirmado, de hecho dicen que tienen la lista, pero que esto tiene que ser comunicado oficialmente por el presidente electo. Pero quien dio señales de que Manuel Monsalve ya sería el sucesor de Juan Francisco Gali en Subsecretaría del Interior, pues bien, fue el mismo subsecretario que dijo que ya había hablado con él. Ahí uno podría decir que fue entre líneas, pero en realidad fue bastante directo al hablar en una actividad. Vamos a escuchar entonces lo que dice el subsecretario Gali. Tanto el ministro del Interior como el ministro vocero del Gobierno y el propio presidente de la República, cuando se reunió con el presidente electo, nosotros lo que pretendemos es hacer un traspaso ordenado y eso también compete a la subsecretaría. Yo conozco al diputado Manuel Monsalve y conversamos ayer y también por lo mismo
Yo lo que pretendo, si es que su designación es ratificada por el presidente electo, es que este traspaso sea llevado adelante de la mejor manera. Solo le faltó decir que efectivamente ya iba a ser su sucesor, porque dice si es ratificado, pero que yo hablé con él. Así que, bueno, si no tuviera nada que ver con la Subsecretaría del Interior, es como, ¿para qué sería tan necesario conversar con él respecto del traspaso? Y hay que decir que, en el caso que sea Manuel Monsalve, él sería el primer integrante del nuevo gobierno en asumir un rol en la moneda, porque sabemos que siempre los subsecretarios del Interior tienen que renunciar un día antes porque tienen que tomar juramento de los nuevos ministros. Eso siempre ha sido así que él sería el primer integrante. Pero vamos a cambiar de tema. Bueno, también está relacionado con todo lo que ha sido el nombramiento del gabinete, porque hace unos días se dejó bastante claro de parte de la futura vocera que en este comité político de los ministros en la moneda, que son Interior, Sexpress, Vocería, Hacienda y hasta ahora Desarrollo Social, quedaría fuera de Desarrollo Social y se integraría el Ministerio de la Mujer para dar esta mirada de género a toda la política de Estado. Y es por eso entonces que quisimos preguntarle a Janet Vega, quien va a ser la ministra de Desarrollo Social, sobre esta decisión. Ella dice más bien que no puede hablar mucho del tema, pero algo dijo. Efectivamente quedan fuera del comité político. La presidenta de su partido criticó el hecho de que Desarrollo Social quedara fuera del comité político. Efectivamente queda fuera del comité político. ¿Está de acuerdo con esa crítica? Esa es una decisión del presidente. ¿Pero qué le han dicho hasta ahora? ¿Queda fuera? Decisión del presidente. Entonces recordemos que de parte del gobierno actual fue bien criticado que el Ministerio de Desarrollo Social quedara fuera de esta instancia que es la que se reúne y toma muchas decisiones respecto de lo que es el desarrollo del gobierno en el país. Solo para cerrar, comentarles que este viernes va a ser un día clave. De 9 de la mañana en adelante, uno nunca sabe a qué hora terminan esas reuniones, va a ser el primer encuentro oficial entre el presidente electo Gabriel Boric. Todos los que van a ser sus ministros deberían estar, los ya nombrados subsecretarios, por ejemplo, que están relacionados con Interior, con Hacienda, con Sexpress y además presidentes de partido de Aprueba Dignidad, la coalición del presidente, y de este llamado ahora socialismo democrático, que son todos los otros, que es PPD, PS, Partido Radical, Partido Liberal. Así que eso, la verdad es que bien interesante respecto de cuáles van a ser las definiciones que va a haber después de esta reunión, que es en Casona Cañaveral, ahí camino a Farellones. Sí, kilómetro 5, camino a Farellones. Hay un ministro que no va a estar, Pame, Mario Marcel, COVID positivo. Confirmado. Ay, sí, Mario Marcel, que acaban de comunicar que está contagiado con coronavirus, pero no va a estar presencialmente, porque sí va a estar a través de Zoom. Ya, Pame, retomamos el contacto en caso de ser necesario. Buenas tardes. Revisamos ahora información policial. 2 hombres en motocicletas simulando ser repartidores de comida asaltaron y lesionaron a un hombre. Esto en la entrada de su departamento en Viña del Mar. Gabriel Uber con todos los detalles desde la región de Valparaíso. Gabriel. Hola Andrés, buenas tardes. Ocurrió el día domingo 6 de la tarde cuando un residente de este sector de Reñaca, ahí en el límite con Concón, avenida Edmundo Luchanz, justo antes de ingresar a su edificio es asaltado por este grupo de 2 hombres que simulaban ser repartidores de una aplicación de comida, de entrega de comida. Es ahí cuando esta persona se baja de un vehículo, también de una aplicación de transporte para llegar a su vivienda y es abordado por esta motocicleta, estos 2 hombres que apuntándolo con un arma de fuego le exigían especies de valor, en particular una cadena de oro. Así ha circulado y así también ha señalado Carabineros que adoptó este procedimiento una vez que se concretó este asalto. Todo quedó registrado en este impactante video que da cuenta del momento exacto. Cuando estos 2 delincuentes abordan a la víctima, se genera un pequeño forcejeo ahí en el intento de arrebatarle una cadena, de extraerle cosas de valor, y en eso uno de estos delincuentes percuta su arma de fuego, disparándole prácticamente a quemarropa a esta víctima, generándole una herida en el abdomen. Esta persona fue rápidamente trasladada a una clínica también del sector de Reñaca en Viña del Mar, y es ahí cuando fue atendido de urgencia, afortunadamente con lesiones menores.
Claramente este disparo podría haber generado evidentemente complicaciones, incluso la muerte, pero según nos señalaba Carabineros, el capitán Guzmán de Reñaca, que esta bala generó una herida importante, pero no tuvo tampoco complicaciones de salud mayores. En este caso, la víctima que opuso esta cierta resistencia, y es ahí cuando este delincuente dispara su arma de fuego. Lo que está haciendo Carabineros con este video ya en su poder, han identificado esta motocicleta azul, marca Yamaha 125, están tras la pista de estos dos sujetos, aparentemente, y según ha apuntado esta investigación, personas de nacionalidad extranjera que iban a bordo de esta motocicleta asaltando entonces a esta persona. Un delito que se ha conocido como motochorro, pero que también se ha ido disfrazando con la utilización de estas mochilas de distintas empresas y marcas de aplicación. En particular, Carabineros no quiso referirse a ninguna marca en específico, ninguna empresa, puesto que han señalado que estas mochilas se venden en el comercio informal, en ferias libres, y es ahí cuando este tipo de delincuentes adquieren estas mochilas para disfrazarse, pasar desapercibidos y de esta manera asaltar a sus víctimas en distintos puntos de nuestro país, como ya ha quedado registrado en distintos videos, en particular en el sector de Avenida Edmundo Luchans, también conocida como Avenida Concón Reñaca, en Viña del Mar, en el ingreso a un edificio justo a metros de la puerta de acceso. Es cuando este video capta a estos dos delincuentes, uno manejando, el otro portando la mochila de reparto de comida y con un arma de fuego, intimidando y luego disparando en contra de esta persona. Tenemos declaraciones de los vecinos impactados claramente con lo ocurrido el día domingo en la tarde. Vieron este video en redes sociales, también se fue generando la alarma por parte de la comunidad, puesto que han señalado que es un sector bastante tranquilo, pero con el correr de los días, el último tiempo, ha aumentado los delitos, y esto tiene que ver, según Carabineros, también con el acceso que hay a este sector, una conexión al camino internacional donde delincuentes pueden escapar fácilmente de este sector de Reñaca en la comuna de Viña del Mar. Escuchemos las declaraciones. Del terror. No tiene explicación. No sé, las autoridades tienen que ponerse las pilas. Me parece impactante porque en verdad yo vivo hace varios años acá y he caminado acá a las 4 o 5 de la mañana y jamás ha pasado nada, nunca. Sí, igual ando como asustada, de hecho salí sin cartera. O sea, te asusta andar por acá, ando como atenta. No, nunca he tenido problemas, pero eso no significa que no lo vaya, simplemente no lo he tenido yo hasta ahora, nada más. Llegan dos personas caracterizados como repartidores de comida, los cuales lo hacen a bordo de una motocicleta. Abordan a un residente del sector, tratando de robarle una cadena que portaba la víctima. La víctima opone tener resistencia a este asalto, lo cual genera una suerte de forcejeo entre victimario y víctima. Lo que está haciendo Carabineros, la PDI, primero es desbaratar las bandas, que las bandas de delincuentes o de narcodelincuentes poseen armas sin duda, desbaratar las bandas, y segundo, lo que señalaba la general, de los controles de detención, que en lo que va del mes lleven 85 armas incautadas, sacadas de circulación. Hemos activado la denominada Ley Balneario, que consiste en la contratación de nuevas personas que vienen a apoyarnos en este periodo. Dentro de las contrataciones se contempla 15 patrulleros, así como también 20 monitores de seguridad, que en total son 35 personas que se incorporan a partir del 1 de febrero y terminan sus labores el 15 de marzo. Escuchábamos a los vecinos de este sector de Reñaca en Viña del Mar, Avenida Concón Reñaca, Edmundo Luchans, la calle donde se registró este asalto, y en sus declaraciones daban cuenta de un sector tranquilo pero que se ha tornado peligroso con el correr del tiempo, la falta de seguridad en Viña del Mar, la seguidilla de balaceras que se han registrado en la comuna, en este balneario, en sectores costeros, turísticos, en el ingreso de este edificio, en la propia residencia de la víctima, y dan cuenta evidentemente de la falta de seguridad. Lo decía Carabineros, han implementado este plan verano con
un aumento de contingente. Nosotros estamos ubicados en el sector de Avenida Las Salinas, donde justamente Carabineros de Viña del Mar se encuentra realizando fiscalización aleatoria a los conductores, también a los repartidores de comida, para verificar la documentación al día y evitar evidentemente este tipo de incidentes o hechos delictuales, para así disminuir esta cifra que ha aumentado durante los últimos días en Viña del Mar con esta seguidilla de balaceras que se han registrado. Y antes de terminar, como decía Carabineros y el jefe de prevención del delito, estar atento siempre cuando uno de estos motociclistas van de 2 personas. Ahí evidentemente va a llamar la atención, puesto que debe trasladarse solo uno en estas motocicletas de reparto de comida. Andrés. Greg Luber, muchas gracias por la información desde Viña del Mar. Un abrazo. Continuamos en la región de Valparaíso, nos vamos al Congreso. La Comisión de Constitución del Senado redujo el catálogo de delitos en el proyecto de amnistía a los presos post-estallido social. Kevin Felgueras con todos los detalles de un tema polémico, espinudo, que hace buen rato tiene entrampada la discusión allá en el Congreso. Kevin. Más de 13 meses, Andrés Vial, muy buenas tardes, lleva este proyecto en tramitación. Ha pasado, de hecho, por 3 comisiones legislativas acá en el Senado y se esperaba que durante esta jornada se pudiese despachar de la Comisión de Constitución este proyecto de indulto. Sin embargo, no se produjo aquella situación. Lo que sí pasó es que se redujo el catálogo de delitos que puedan acceder a esta amnistía. Ya no hablamos de un indulto a los presos post-estallido social, sino más bien a esta amnistía. Se redujo en 3 situaciones puntuales. Por ejemplo, fue rechazado el delito de homicidio en grado de frustrado siempre que no haya habido lesiones graves en cualquier grado contra las personas. Eso se rechazó, ya no queda en el proyecto de ley. Fue retirado el maltrato de obra a carabineros y también al personal de la Policía de Investigaciones. Esas indicaciones fueron retiradas y quedó un catálogo de delitos que los voy a detallar a continuación, pero antes pasemos a revisar parte de las declaraciones de los parlamentarios que han sido parte de este debate, estableciendo además los plazos, cuándo esta normativa pudiese salir al menos de la Comisión de Constitución del Senado. Se retiró lo que era el homicidio frustrado, que originalmente estaba puesto como amnistiable. Finalmente la mayoría de la comisión optó por rechazarlo y además se retiraron como delitos amnistiables también los maltratos de obra a carabineros y PDI. Subsisten algunos con los que nosotros estamos muy en contra, como son los daños graves, como son los incendios, pero al menos estos más simbólicos, el homicidio frustrado y los maltratos de obra a carabineros y PDI, fueron borrados de este catálogo de delitos. Hoy, sin duda, despachamos quizás el tema más complejo del proyecto de amnistía, que era establecer el catálogo de delitos que se podían amnistiar. Fue una discusión bastante dura y compleja, pero ese artículo, que es el corazón del proyecto, al ser despachado, mañana creo que podríamos despachar el proyecto en su integridad, dado que lo que queda por determinar es la fecha en que se puede solicitar la amnistía y después son normas de carácter procesal que no debieran tener mayor discusión en la comisión en atención a que se refiere a cómo se solicita el beneficio. En este sentido esperamos poder hacer un esfuerzo el día de mañana de forma tal de que la Comisión de Constitución despache este proyecto a la sala del Senado y pueda ser votado a la brevedad. A ver, les voy a pasar a leer el catálogo de delitos que podrían acceder a esta amnistía, las personas que hubiesen cometido estos delitos desde el 18 de octubre en adelante. De hecho, por cierto, el tema de los plazos también es algo de lo que se debe discutir en la jornada de mañana en la Comisión de Constitución. Los delitos por quienes se puede pedir esta amnistía serían, habiendo sacado los que ya les mencioné, atentados y amenaza contra la autoridad, oponerse a la acción de la autoridad pública, interrupción de circulación de personas o vehículos, desórdenes públicos, incendio solo con daños o sin peligro de propagación, daños calificados, daños simples, cuasi delitos, dirigir reuniones tumultuosas, lesiones leves, alterar el orden público, falta de respeto a la autoridad pública, daño, falta de obediencia a la autoridad y por último la ocultación de identidad en control investigativo. Serían esos delitos los que podrían acceder las personas que cometieron esos delitos post estallido
estallido social a esta amnistía que establecería, por cierto, no facultades nuevas a los tribunales, sino que basándose en una normativa que está actualmente vigente en el Código Penal, lo que hace más viable su aprobación acá en el Congreso Nacional, porque ya no se requeriría de estos 4/7, sino que solamente de 22 votos para su aprobación. Un proyecto de amnistía que, por cierto, debe pasar por la Comisión de Constitución, terminar esa tramitación, pasar a la sala del Senado y, si es que es aprobada con 22 votos o más, pasar recién al segundo trámite constitucional a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde puede volver a cambiar todo el escenario. Así que vamos a estar muy atentos a lo que suceda con este proyecto de ley que tan polémico ha sido en los últimos meses. Otro proyecto sobre el que la ciudadanía tiene puesta su mira precisamente acá en el Congreso Nacional es la pensión garantizada universal, que en la jornada de mañana deberá ser votada por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para eventualmente despacharlo a Ley de la República. La idea es que se pueda empezar a pagar en la tercera semana de febrero, así lo dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, a quien pasamos a escuchar. Bueno, efectivamente contarle a las personas, sobre todo los mayores de 65 años, que estamos a punto de que esto sea ley y que tengamos esta pensión garantizada universal. Esperamos que sea así, hemos visto un buen ambiente y si eso es así, la verdad, hay otros trámites como pasar por la Contraloría, publicarlo, pero todo eso nos permitiría pagar a partir de ya en la tercera semana de febrero a todas las personas que hoy día ya están en el sistema Pilar Solidario. Cerca de 1,5 millones de personas serían las que empezarían a recibir esta pensión garantizada universal a partir de la tercera semana de febrero en adelante. ¿Qué pasa con el resto de las personas? El resto del universo de beneficiados por esta pensión garantizada universal recién en el mes de agosto podrían recibir esta PGU. Esto porque hay que echar a andar una maquinaria importante para recoger sus datos personales y así poder entrar en vigencia para estas 900.000 personas más o menos que recibirían este beneficio a partir del mes de agosto. Por cierto, uno de los temas que más complejidades trajo en el debate ayer en el Senado fue el no entregar de manera completa estos 185.000 pesos a aquellos exonerados políticos, a las personas que reciben pensión de reparación por lo ocurrido en dictadura. Un punto que se defendió bastante, pero que finalmente no prosperó en la discusión en el Senado. Habló sobre esto el senador Juan Pablo Letelier y también senadores del oficialismo. Revisamos esas palabras. Lamentamos de que se hayan excluido a 94.000 chilenas y chilenos, quienes reciben una indemnización del Estado por las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, los familiares de los detenidos desaparecidos, ejecutados o exonerados, o personas que sufrieron detención política. Por desgracia, el gobierno no los trata a ellos como tratan al resto de los chilenos. Este gobierno del presidente Piñera está dejando fuera al mundo de la ley Vales, la ley Rettig y la ley de exonerados. Bueno, creo que tenemos una gran noticia. Fue aprobado por unanimidad el proyecto de ley PGU, Pensión Garantizada Universal, de una discusión muy larga. Si ustedes, esto se discutió porque era muy complejo, ya ha habido cambios de la lógica de lo posible, se ha llegado a un acuerdo, eso va a permitir que más de 2 millones de chilenos y chilenas de mayores de 65 años sean activos o pensionados, tengan algún tipo de beneficio. Ahí estaba, la pensión garantizada universal que mañana, en 24 horas más probablemente, tendremos su despacho del Congreso Nacional. Todo hace prever que esto no se va a ir a una comisión mixta, que se despacha mañana de la Cámara y así el presidente de la República tendrá que promulgarlo y publicarlo en el diario oficial cuanto antes para empezar a pagar a un primer tramo bien importante de personas en la tercera semana de febrero y luego al resto en agosto. Andrés Vial, solamente 2 apuntes al cierre de este despacho. Uno, comentar que en la Comisión de Hacienda de la Cámara se aprobó el proyecto que busca establecer el no corte de servicios básicos y el prorrateo de la deuda con una posibilidad de condonación. Se establece esto en el proyecto de ley. Eso se verá mañana en la sala de la Cámara y deberá pasar a un tercer trámite constitucional. También en la sala del Senado se aprobó la normativa en tercer trámite que regula a los trabajadores de plataformas digitales, las que todos conocemos. Ese proyecto
proyecto de ley va a ser vetado por el presidente de la República. Ese veto se vota hoy mismo para que mañana salga del Congreso Nacional. Lo último, se aprobó además un proyecto de ley que establece un bono para los hijos de las personas fallecidas por COVID-19. Ese proyecto pasa a segundo trámite constitucional. Don Kevin, información acá en el Congreso. Don Kevin, retomamos el contacto en caso de ser necesario, sobre todo el día de mañana, que es tan importante por la PGU. Lo hemos conversado tantas veces, la reforma más importante que se le ha hecho al Pilar Solidario creado por la presidenta Bachelet el año 2008. Muchas gracias, Kevin. Un abrazo, Andrés. Nos vamos al sur del país. En la planta de áridos San Alfonso, en Pillán Lelbún, en la región de la Araucanía, fue víctima de un ataque incendiario. Al menos 6 personas ingresaron al terreno, intimidaron al cuidador y prendieron fuego a la maquinaria pesada. Catalina Sánchez con todos los detalles. Catalina, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Así es, ustedes lo adelantaban, un nuevo hecho de violencia se registra acá en la región de la Araucanía, específicamente en Pillán Lelbún, comuna de Lautaro, en donde un predio que pertenece a la familia del alcalde de Cunco, Alfonso Coque, se vio afectado. Fueron a lo menos 2 maquinarias forestales y 2 containers que fueron totalmente siniestrados producto de las llamas. Serían a lo menos 6 sujetos encapuchados y que llegaron a pie, según señalaron testigos y también el guardia que se encontraba en la zona, que habrían llegado armados, disparando desde lejos para intimidar a la persona que se encontraba acá en el lugar, quien fue apuntada en todo momento con pistolas y lo mantuvieron de rodillas para evitar que se opusiera a este hecho de violencia que se registró acá entonces en la comuna de Lautaro. El representante legal, que es el hijo del alcalde de Cunco, lamentó los hechos y por supuesto hizo un llamado también al gobierno electo a mantener a las Fuerzas Armadas acá en la macro zona sur. Escuchemos sus declaraciones. Vinieron del río ahí, salieron y volvieron ahí mismo otra vez. Seguramente cruzaron el río Cautina. ¿A usted lo amenazaron? Sí, porque cuando yo estaba justo aquí esperando, parado, y cuando viví, y ahí me dijo, quédate ahí, me dijo, no, y ahí me venía apuntando. Venía uno con una metralleta y otro en pura escopeta y uno en pistola, andaban 6. Entonces, de los 6, y uno me tenía arrodillado ahí, me tenían puesto la pistola en el cuello. Hoy día a mí fueron unos containers, máquinas que quemaron, pero hace un día atrás fueron vidas. Las máquinas se recuperan con trabajo, las vidas no se recuperan. Más que duele, molesta. Son años de sacrificio, años de esfuerzo, molesta. Y espero que el gobierno haga algo y que vea a esta gente que murió y que haga algo el gobierno. Un hecho lamentable entonces que suma 2 nuevas maquinarias y 2 containers siniestrados acá en la región de la Araucanía. Desde el gobierno tanto central como regional también han lamentado los hechos de violencia que se han registrado acá en la macro zona sur en los últimos días. Escuchemos las declaraciones del subsecretario del Interior y también del delegado presidencial Víctor Manoli. Cuando se hace alusión en estos hechos de violencia a supuestos presos políticos, yo les digo, no son presos políticos, son asesinos. Y a los asesinos se les condena y se les priva de libertad. Y no nos van a amedrentar, ni a nosotros como gobierno, ni a los tribunales de justicia, con este tipo de atentados para inhibir la acción de la justicia, para condenar a aquellas personas que están impulsando la violencia en la macrozona sur. Condenamos enérgicamente estos hechos y hoy día, a través de los dichos de las nuevas autoridades, esperamos que se recoja ese llamado a que no hayan más atentados, que paren la violencia, porque esto no lo podemos seguir permitiendo en la región de la Araucanía. Bien, es el segundo atentado que sufre entonces este predio de la familia de Alfonso Coque, alcalde de Cunco. Ya se había visto afectado cuando algunos camiones fueron siniestrados también producto de las llamas. Detectives de la Policía de Investigaciones y también carabineros se han trasladado hasta el lugar para comenzar con las primeras investigaciones, también dar con los responsables de este hecho. Todavía no hay sospechosos ni detenidos. Por su parte, la Policía de Investigaciones entonces quedó a cargo de esta investigación también con el fin de esclarecer en qué circunstancias ocurrieron estos hechos de estos sujetos que habrían llegado a eso de las 6:30 de la mañana. En el lugar de los hechos también se encontraron y los encapuchados dejaron lienzos alusivos a la causa mapuche, en donde además exigen la libertad de los que denominan presos políticos mapuches y por supuesto como una forma de manifestar el rechazo a la presencia militar que se mantiene acá en la macrozona sur. Catalina Sánchez, muchas gracias por la información desde la región de la Araucanía. Son las 13:52. Nos vamos a la pausa. Aquí en 24 tarde hay 28 grados en la capital, pronosticados 33 para hoy día. A prepararse. Vamos y volvemos.
internacional. 1:58 p.m, revisamos información del mundo. Como todos los días, Andrea Aguilar nos acompaña en el estudio. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Iniciamos con los ojos puestos en Estados Unidos, en este exabrupto que cometió en las últimas horas el presidente estadounidense Joe Biden, porque ya pidió disculpas por este insulto a un periodista que le estaba preguntando por la inflación. El mandatario llamó al reportero de la cadena Fox News, Peter Doocy, para ofrecerle disculpas, decirle a Andrés que esto no era nada personal, que realmente no era nada en su contra. Esto después del revuelo internacional que causó con este insulto en la rueda de prensa que daba ayer y en la que él no se percató de que tenía un micrófono abierto. Escuchemos específicamente qué fue lo que le dijo. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Bueno, bien subidas de tono esas palabras, Andrés. No es la primera vez que lo hace. La semana pasada ya le había dicho a un periodista que era muy estúpida su pregunta. Otra vez el micrófono abierto. Pero esta vez lo diferente es que quedó en el registro, Andrés, en la transcripción que hace la Casa Blanca. Tuvieron que poner tal cual lo que él puso. Él tiene un historial, ¿la? Desde que era senador, vicepresidente. No es primera vez. No es la primera boca vez. Floja, como dicen allá. Exactamente. Lo que sí llama la atención es que es un político muy experimentado para que le sigan pasando esas ¿Será cosas. la cadena Fox News? Era la cadena, claro. No te digo, será por de dónde venían de trabajar, porque es una cadena que obviamente está muy relacionada con el gobierno de Donald Trump, muy afín al gobierno de Donald Trump. Bueno, pero entre el presidente Biden y Donald Trump, a nivel de lenguaje, estamos prácticamente en el mismo nivel. Y era mucho lo que comentaban también los corresponsales de la Casa Blanca, que realmente parecía la época del gobierno pasado con este trato con los periodistas. No es la primera vez que el presidente Joe Biden se ve molesto con los periodistas, no le gusta, no se siente cómodo, no es su ambiente, a diferencia del expresidente Donald Trump, que sí era su ambiente, que se fogueaba mejor en ese escenario. Jugar en el charco. Le gustaba, le encantaba engancharse en discusiones con los periodistas. Bueno, en el caso de Joe Biden, esa no es su fuerte y obviamente él tuvo que llamar a pedir las disculpas respectivas. Y avancemos en otras materias, hablemos ahora de lo que han hecho Pfizer y BioNTech, porque comenzaron ya un ensayo clínico para la candidata a la vacuna, pero ahora estamos hablando, Andrés, específicamente de la variante Omicron. Ya se empieza entonces a desarrollar este inoculante, un estudio que va a evaluar la seguridad, la tolerancia, el nivel de respuesta inmunológica de esta vacuna, también en la dosis primaria y en la que vendría de refuerzo. Es un ensayo en el que de momento van a participar 1.400 personas entre los 18 y los 55 años. Se lleva a cabo en Estados Unidos, también en Sudáfrica, que recordemos fue donde surgió la variante Omicron. Y un portavoz de la farmacéutica dijo que no incluyen a personas mayores de 65 años porque el objetivo del estudio es poder ver qué tan eficaz es la vacuna en otro tipo de participantes. Y debido a que la dosis de Pfizer se basa en esa tecnología del ARN mensajero, es relativamente fácil que se pueda actualizar. Si hacen falta todavía algunas nuevas variantes, se abre entonces la posibilidad, que de hecho ya lo pedía la OMS, había dicho que no se podía seguir inoculando con las mismas vacunas que teníamos porque era una variante distinta y no era tan efectiva. Así que vamos a ver entonces cuándo van a dar estos resultados de este primer ensayo de la vacuna para Omicron. Y volvemos a hablar de los escándalos en los gobiernos. Ahora la Policía Metropolitana le abrió ya una investigación sobre las fiestas celebradas al primer ministro Boris Johnson. Tiene fecha de vencimiento este hombre, parece, ¿ah? Sí, realmente entre cada una de las semanas se sigue conociendo, Andrés, una arista más del escándalo. La comisionada Crescia Dick dijo que la fuerza estaba ya investigando varias infracciones que él había cometido, lo habíamos comentado, con las fiestas que había hecho durante la pandemia, también con la fiesta que hizo mientras el pueblo británico estaba de luto por la muerte del príncipe Felipe, y obviamente él ha dicho que él no estaba al tanto que esas fiestas ocurrían. Luego dijo que él sí había participado pero que no se había dado cuenta que era una fiesta. Bueno, una cantidad de argumentos, pero se abre entonces una investigación que viene después de las acusaciones de una fiesta de cumpleaños. ¿Otra más? Otra fiesta. ¿Ahora su cumpleaños o...? Su cumpleaños. Ya. Justamente también en Downing Street admitieron que el personal se reunió en el interior, fueron 10 personas para celebrar el cumpleaños de Boris Johnson, pero recordemos además que eso sucedía mientras la gente, los británicos, estaban pasando por una época tremenda, no podían ir a los funerales, no podía nadie reunirse y bueno, el señor estaba de fiesta en Downing Street. Veamos qué respondió ante esta nueva investigación policial.
Así que acojo de manera positiva la decisión de la policía de realizar su propia investigación, porque creo que esto ayudará a darle al público la claridad que necesita y contribuirá a trazar una línea en los asuntos. Hay que decir además que eso es un cambio de lógica en la policía, que normalmente no investiga infracciones retrospectivas, sino más que todos los crímenes, obviamente, o los delitos o las fallas que son más actuales, pero obviamente el hecho de que la primera autoridad, al menos, obviamente después de la reina Isabel, esté vinculado en este tipo de escándalos, es un mensaje también para la ciudadanía que él no está exento de ser investigado por la policía. Sí, muchos pensaban que no llegaba a fin de mes el hombre. Bueno, hay que ver... Incluso internas dentro del mismo gobierno, está complejo. Claro, los mismos conservadores están pidiendo también que renuncie, parte también de los laboristas están exigiendo también que pase eso. Él no se ve muy afectado, él simplemente dice que es un ciudadano normal, que lo investiguen, que él está dispuesto a la justicia, pero renunciar se le ven pocas ganas. Los conservadores tienen una historia de que en estos casos similares han entregado nomás el cargo, no van a defender. No, este no es el caso de Boris Johnson, que es bien particular, así que vamos a ver si renuncia o lo obligan a renunciar. Y vamos ahora, cambiamos de continente, veamos ahora lo que ha sucedido en África, porque al menos 8 personas murieron y otras 50 resultaron heridas, esto previo a un partido en Camerún. Tras una estampida durante los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, son imágenes de video que muestran a los fanáticos intentando entrar al estadio ubicado en la capital, en Yaoundé. Hay un menor de edad entre los muertos, desafortunadamente, según un reporte del Ministerio de Salud de este país africano. Hay otras informaciones que dicen que hay varios niños que quedaron inconscientes por esta avalancha que se daba en medio de este encuentro deportivo. Un estadio que tiene una capacidad para 60.000 personas, pero por restricciones de pandemia no se esperaba que estuviera más del 80% de la capacidad. Algunos funcionarios incluso comentaron que unas 50.000 personas intentaron asistir al partido, el que se realizó a partir de este incidente, pero en otra locación. Y revisemos ahora temas que tienen que ver con el entretenimiento, pero que tienen también una pata en Chile. ¿Más que una patita? Más que una patita. Taylor Swift criticó a Damon Albarn, que es el cantante de Blur y de Gorillaz, después de que el artista le dijera que ella no escribía su propia música. Hablando con Los Angeles Times, Albarn respondió al entrevistador diciendo que Swift era una excelente compositora al afirmar que ella no escribía sus propias canciones. La famosa cantante respondió a través de su cuenta de Twitter que ella era una admiradora de Albarn hasta que vio las declaraciones. Además de esto, en la red social comenzaron rápidamente las reacciones de los fanáticos de Taylor Swift, de los Swifties, a pesar de que el cantante de Gorillaz pues, se disculpó después de esta polémica. Pero tenemos además, Andrés, el tuit del presidente electo Gabriel Boric, porque él, durante toda la campaña, ha confesado ser un Swiftie, un seguidor de Taylor Swift. Bueno, acá tenemos este tuit en el que él responde... Él escucha desde Tool hasta Taylor Swift. Completamente. Pues le dice Gabriel Boric a Taylor Swift que aquí en Chile tiene una gran cantidad de seguidores, que ellos saben que escribe sus canciones desde el corazón, sus propias canciones, que no se tome tan en serio a esos chicos que necesitan insultar o mentir para atraer la atención, y le manda abrazos desde el sur. ¿No ha respondido Taylor? Todavía no le ha respondido, pero puede que le responda al presidente electo. ¿Tiene fe todavía? Yo creo que sí. Ha pasado igual su rato. Le respondieron algunos políticos de otros países que dicen que es impresionante digamos, el candor que tiene el presidente electo Gabriel Boric, y obviamente cómo llega la fama de Taylor Swift, incluso hasta estas esferas altas del poder en Chile. Así que bueno. Vamos ahora a otras temáticas, veamos lo que ha sucedido en España, porque Cristina de Borbón y su marido Iñaki Undargarín anunciaron que interrumpen, dicen ellos, su relación después de 24 años de matrimonio, un anuncio de separación que se produce después de que la semana pasada la revista Lecturas publicara las fotos de Undargarín paseando con otra mujer de la mano, quien resultó ser una compañera del bufete de abogados en donde él trabaja. El propio marido de la infanta confirmó la noticia, asegurando que iba a gestionar la situación de la mejor manera posible. Recordemos que son más de 2 décadas de un matrimonio que no estuvo libre de polémicas. Condenados en casos de corrupción, hay harta agua que ha pasado bajo el puente. Ella tuvo que casi que entregar sus títulos reales por el escándalo de su esposo en el manejo de los dineros públicos. Aparte, él había sido ya sentenciado a más de 5 años por delitos de corrupción. Ella había sido absuelta como cooperadora, pero su hermano, justamente el rey Felipe VI, le había revocado el título de duquesa de Palma. Él era jugador de handball, si no me equivoco, ¿no? Sí, era un deportista olímpico. De primer nivel, sí. Exactamente. Pero bueno, muy manchado por los escándalos de corrupción que terminaron salpicando a la familia real. Y nos vamos ahora a China, Andrés, porque ¿te viste el Club de la Pelea?
recuerdo, hace tiempo ya, por lo menos 20 años. En China hay toda una polémica porque se les ocurrió cambiarle el final y provocaron la ¿Pero con los mismos actores? Tienen los mismos, pero lo que hacen es prácticamente esa escena emblemática en la que los edificios, es un mensaje antianarquista, antisistema, se convierte prácticamente en el éxito mundial, y esa clásica parte en que los edificios explotan fue reemplazada por una pantalla negra y un mensaje que decía que la policía había descubierto rápidamente todo, había arrestado a todos los criminales y había evitado con éxito que la bomba explotara. Prácticamente es quitarle todo el sentido que para los fanáticos de esta cinta tenía la película. Es un nuevo final que las autoridades dicen que triunfa y obviamente provocó la indignación de muchos espectadores, pero no es la primera vez, Andrés, que China hace este tipo de cosas. Es casi infantil. Claro, pero eso pasa en muchos países, cuando la cultura o cuando las normas no se adaptan. Recordemos que también en países orientales, por ejemplo, tapan a los superhéroes. Si, no sé, Gatúbela enseña demasiado, le ponen ahí la tapan. Incluso hay varias Gatúbela películas. con burka. Exactamente. Entonces, bueno, ha sido bien comentado esto en redes sociales porque es una película emblemática. Y vamos ahora a ¿qué nos trae acá? Las redes sociales, Andrés, porque hay una popular TikToker rusa que es conocida como Lira Ismrut, está siendo investigada por las autoridades por estos videos. Resulta que los medios locales dicen que esta joven de 21 años llevó un oso pardo adulto a un departamento para entretener a su hijo que tiene 1 año. Obviamente ha puesto a este menor en peligro. Ustedes pueden ver el tamaño que tiene el oso. Muestra las imágenes donde se les ve entrando al edificio donde vive, a las afueras de la capital rusa. Ella prácticamente lo tiene como una mascota. El enorme animal lleva una correa. Se ve obviamente que tiene amigable dentro de lo que se quiere, pero obviamente fue publicado el fin de semana, fue eliminado del perfil, que de hecho cuenta ella con 7 millones de seguidores. Podría ser acusada por maltrato animal, también por poner en riesgo la vida de su pequeño de 1 año, porque pues si bien a los rusos les gustan los osos, no sé qué tanto ni qué tan seguro sea tener en la casa, menos cuando hay niños pequeños y realmente sale un poco... O sea, se ve que está como amaestrado, ¿no? Claro, no está es un como oso entrenado salvaje. de alguna forma, no es un oso salvaje, pero sigue siendo un animal y igual. ahí va, porque finalmente si no es salvaje, tuvo un proceso de adiestramiento que podría decantar en maltrato animal. Y terminamos, Andrés, en Colombia, porque una casa al revés construida en este país recibe decenas de visitantes que buscan la diversión luego de restricciones. ¿Qué pasa en sus tierras, oiga? ¿Qué tal haciendo casa al revés? Hicieron esto de cabeza, Andrés, porque fue diseñada por el propietario, que es un austriaco. Los turistas, si te das cuenta, caminan por los techos donde normalmente estarían los pisos, mientras que los muebles están debajo de ellos. La inspiración para construir esta casa provino justamente de un viaje a su Austria natal del dueño con los nietos en el año 2015. Allá vieron una casa muy similar y él quiso obviamente llevar a Colombia esta idea. La pandemia había dificultado un poquito que pudieran construir la casa, pero finalmente terminó esta construcción a principios de este año y por supuesto se ha vuelto furor en Guatavita, que es un pueblito más o menos cerca de Bogotá. Linda imagen, ¿eh? Muchas gracias, Andrea, por este completo informe de la información internacional. Muchas gracias. Que estén muy bien, buenas tardes. Pasamos de la información internacional a la información económica. Hoy día la Universidad de Chile entregó cifras de desempleo en el Gran Santiago, no a nivel nacional, cifras que entrega cada 3 meses. Son buenos números los que vamos conociendo en la medida que se va recuperando la cantidad de empleo que se ha perdido durante la pandemia. Pasemos a revisar, señor director, la primera gráfica que hemos preparado en torno a estos números entregados hoy día por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. En grosso modo, a ver, el dígito podríamos decir que es el que de los que más importa cuando revisamos estos números. 8,3% es la desocupación en diciembre, esto en el Gran Santiago, insistimos en el punto. A ver, el punto más alto fue en marzo del año antepasado, al comienzo de la pandemia, 15,6%, después 14,1%, 12,8%, paulatinamente fue bajando y estamos al nivel más bajo de los últimos 2 años con 8,3%. Vemos la última estación de la gráfica, 290.000 desocupados a nivel del Gran Santiago, según la encuesta de la Universidad de Chile. Pasamos a revisar la segunda gráfica, seguimos desglosando, profundizando los números entregados hoy día por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Si podemos pasar, señor director, a la segunda gráfica, exactamente, ahí la desplegamos.
Este dato es bien importante. ¿Cuánto tiempo dura la cesantía de las santiaguinas, de los santiaguinos en promedio? Un dato bien revelador respecto también al ritmo de recuperación del empleo en nuestro país, que ha ido aumentando, pero en la última medición ha tenido algunos problemillas. A ver, 46,2% de los desocupados, esta cesantía dura 3 meses. El 36,8% entre 3 a 12 meses y un 16,9% más de 12 meses. Y vemos el promedio, por lo menos de los cesantes, de los 290.000 cesantes en la región metropolitana, 7,2 meses dura la cesantía en promedio, según esta encuesta de la Universidad de Chile. Sobre estos números le preguntamos a expertos, pasemos a revisar declaraciones. En cuanto a la creación de empleo, también está liderada por el empleo por cuenta propia. En el promedio, el empleo crece al 6,9% anual, pero si ya desglosamos por tipo de empleo, vemos que la cuenta propia crece 16,6% anual y el empleo asalariado crece al 4,7% anual. Entonces, claramente aquí hay un crecimiento muy marcado del empleo por cuenta propia, lo que no quita que se está creando empleo asalariado. Se lo decía Juan Bravo, son buenas cifras de crecimiento del empleo, pero muy enfocado en el cuenta propia. Poco empleo o menor crecimiento del empleo asalariado, aquel con contrato, con previsión de salud, con previsión social. Seguimos revisando los números que entregó la Universidad de Chile, el Centro de Microdatos, respecto al desempleo en el Gran Santiago. Y aquí vamos a empezar a revisar más adelante los números que no dejan ninguna alegría, ninguna sonrisa. A ver, si vemos por rango etario, a ver, los mayores de 15 años, la ocupación, esto es el porcentaje de personas que están trabajando efectivamente, mayores de 15 años, llegamos a 55,2%. Este es el nivel más alto en los últimos 2 años. Es un muy buen número. Vamos a seguir desplegando aquí las cifras y aquí entramos en el tema de la brecha de género, como dice un poco el generador de caracteres, que aquí estamos absolutamente al debe. Se está perdiendo parte de lo que se había recuperado durante esta pandemia. Recordemos que sobre todo en el tema de la brecha salarial, las diferencias salariales, habíamos tenido una recuperación, se había estrechado la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres y lamentablemente esto se ha ido, volvemos al plano original. Lamentablemente un tema que es de urgente trabajo en nuestro país. La ocupación, hoy día en nuestro país, 62,4% en el Gran Santiago, en el caso de los hombres, 48,3% en el caso de las mujeres. Y el tema salarial, aquí es lo muy importante y que hay que apuntar la focalización del trabajo de la autoridad, sobre todo tomando en consideración el nuevo gobierno que va a llegar el próximo 11 de marzo con 14 ministras, 10 ministras, el foco de género, y aquí hay datos bien decidores. Los ingresos promedio por hogar, aquí se calcula el ingreso promedio de cada trabajador, trabajadora por hora en nuestro país y aumenta o llega nuevamente a superar la brecha del 20%, siempre a favor lamentablemente de los hombres en cuanto a la brecha salarial, 23% hombres respecto a mujeres. ¿Qué había pasado antes de la pandemia y durante la pandemia? Antes de la pandemia estábamos en torno al 21%, era algo mejor, pero sigue siendo muy malo esta brecha de género. Había caído fuertemente durante la pandemia a un 8% por diferentes razones salariales, la calidad del empleo, diferentes razones que lo pasamos a revisar a través de expertos que nos dicen qué pasó antes de la pandemia, qué pasó durante la pandemia y qué está pasando ahora. Se ha mantenido la brecha entre hombres y mujeres, hay cosas bien interesantes, por ejemplo, en teletrabajo también esa brecha se amplía, ¿ya? Entonces las mujeres, si bien prefieren teletrabajar, por ejemplo, en esta proporción, también uno, si observa los salarios, ellas tienen menores salarios que ellos. Entonces hay un castigo todavía en el mercado laboral respecto al salario de las mujeres. En tasa de participación y en tasa de ocupación, por ejemplo, las mujeres ya están acercándose a cifras previas a la pandemia, 2016, 2017. Entonces yo creo que esas cosas son súper potentes. Ellas sobre todo están saliendo de la inactividad y encontrando más empleo que los hombres. Encontrando más empleo, lo decía la experta de la Universidad de Chile, pero aquí el tema y que preocupa es el nivel de salario que estamos viendo y cómo se ha vuelto a ensanchar lamentablemente la brecha en cuanto a salarios. Vamos con la última gráfica, el desempleo en rango etario, por edades.
hay 13 rangos de edad que son bien preocupantes. Los más jóvenes de 20 a 24 años, un 16% del desempleo. También los no tan jóvenes, pero siguen siendo muy jóvenes, 25 a 29 años, 9,9%. Y ojo, las personas entre 50 y 54 años. Siempre uno le pregunta a las personas sobre 50 años que muchas veces tienen el drama de perder el empleo, lo que les cuesta reinsertarse en el mundo laboral. Esto es una cifra muy decidora de ello. 8,9% es el desempleo de las personas entre 50 a 54 años. Vamos a seguir revisando cifras y datos de la economía. Hoy día la Subsecretaría del Trabajo ya tiene disponible a partir de hoy una guía para resolver problemas frecuentes durante el proceso de selección y reclutamiento de personal. ¿Qué datos deben presentar en la oferta laboral? ¿Qué se puede preguntar en las entrevistas personales? Todos los detalles junto a Dani Linares. Dani, muy buenas tardes. Claro, a más de alguno le ha pasado alguna situación incómoda en el momento de buscar un trabajo, ya sea por la no respuesta, por ejemplo, del empleador, cuando uno no queda en el proceso de selección y que finalmente no sabe por qué no quedó, cuáles son los motivos y también en qué momento se cerró el proceso, información que queda inconclusa para quienes están en la búsqueda de un trabajo y además de un proceso de entrevista personal que muchas veces depende necesariamente del tino del entrevistador respecto a las preguntas que ahí se deben hacer y los también momentos de cómo realizarla y todo ese tipo de situaciones que conllevan todo este proceso, incluso desde el inicio, desde la publicación de la oferta laboral, que muchas veces viene con información bastante incompleta. Esta situación completa, todo este proceso busca regularizarse a través de este manual de buenas prácticas que ha presentado la Subsecretaría del Trabajo, que entrega algunos lineamientos de cómo realizar una buena publicación de oferta laboral, donde debe, por ejemplo, establecerse una banda salarial, debe establecerse también el nombre de la empresa de la cual se busca el trabajo, cuál es el empleo a realizar por la persona que está buscando. Lo mismo con la entrevista, qué preguntas se deben hacer, cuáles preguntas se deben omitir para poder respetar también los derechos de quien está en busca de un trabajo. Lo mismo que pasa con la carta oferta, es una carta oferta que es vinculante, hay también un compromiso de la compañía una vez que se emite aquello y el final, una vez terminado el proceso de selección, se le entrega o no un feedback al postulante, si quedó o no quedó y cuáles son las razones del mismo. Bueno, todo eso está incluido en esta guía de buenas prácticas que ha sido lanzada por la Secretaría del Trabajo para poder de alguna manera entregar un marco normativo a todo este proceso tan cotidiano que es la búsqueda de un nuevo empleo. Vamos a revisar declaraciones de la Secretaría del Trabajo precisamente tras el lanzamiento de esta guía práctica con buenos elementos para poder mejorar el proceso de búsqueda de trabajo. Un proceso de reclutamiento y selección de personas tiene varias etapas, desde el aviso de trabajo, ¿cierto? ¿Qué debe o qué no debe señalar la oferta de empleo? Muchas veces las ofertas de empleo son insuficientes, no señalan el cargo para el cual se quiere trabajar, no señalan la banda salarial que de respecto del sueldo que se está ofreciendo, no señalan a veces ni siquiera la empresa ni el lugar donde la empresa crea. Y por lo tanto hay una primera etapa que es respecto a las ofertas de trabajo, sugerencias, cómo deben ser las ofertas de trabajo. Una segunda etapa, un segundo proceso ya en relación a la entrevista. ¿Cómo deben ser las entrevistas de trabajo? Se dan sugerencias. ¿Qué se debe preguntar? ¿Qué no se debe nunca preguntar? ¿Cierto? Porque atentan contra los derechos de las personas, porque pueden ser preguntas discriminatorias, etcétera, y por tanto hay una segunda etapa que es la entrevista. En tercer lugar, la carta oferta. Hay empresas que después realizan una carta oferta. ¿Cuáles son las implicancias de la carta oferta? ¿Qué significa que a un trabajador le llegue una carta oferta? ¿Es mandatorio, es vinculante, queda amarrada la empresa o no queda amarrada? También se señala en la guía. Y en cuarto lugar, la respuesta de la empresa respecto a la persona si quedó o no quedó. Procesos de selección que buscan no estar adecuados solamente a cada una de las compañías de acuerdo a su división de recursos humanos, sino que tener un marco normativo claro y general de cómo se debe realizar un correcto proceso de selección para poder respetar los derechos del postulante y también que no haya incomodidades en el proceso, tanto en la búsqueda del mismo, en la publicación, en lo que viene después en la entrevista sobre todo y también en el cierre. Una vez que ha cerrado la publicación, la postulación, que se le entregue también la información a quien estaba interesado en el puesto laboral de por qué no quedó en aquello. Veremos cómo se va implementando esta práctica, esta guía de buenas prácticas en cada una de las compañías. Ojalá sea recogida por gran parte del mercado laboral para eliminar también esas situaciones incómodas que muchas veces hemos vivido al momento de la búsqueda de un trabajo. Don Dani Linares, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes.
2 de la tarde con 22 minutos, nos vamos a la pausa y al regreso don Sergio Andrés Pinto con todos los detalles, los pormenores del partido de La Roja de pasado mañana en Calama frente a la Argentina. Vamos y volvemos. Deportes. 14 horas con 28 minutos, revisamos toda la información deportiva. A ver, ¿el Guaso Isla tiene o no tiene COVID? Don Sergio Pinto. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes, me río, la gente no entiende porque acá no están hablando. Sí, se pasó, está todo el audio y lo que está pasando en la sala de edición lo estamos escuchando acá. Sí. Chiquillo, el intercom. Por eso nos sacamos por un momento, ahora ya. Sí, de vuelta. Andrés, perdón, no, te escuché poquito, me preguntaste El algo. Guaso Isla, ¿tiene o no tiene COVID? Mira, Ahí está. lo que pasa, me moviste el orden, pero en dirección nos van a entender. Partamos hablando del Guaso Isla. Ya, partamos. Usted aquí hay el un director acuerdo de ahí orquesta. preparado del Guaso Isla que, bueno, él salió con PCR negativo de su club. Ya, De Flamengo. Brasil, de Flamengo. Llegó a Chile y en Chile el protocolo es que le tomen un PCR. Acá al arriba, ahí está, mira, justamente, y esto lo publicó él hoy. Él tomó un PCR en el aeropuerto, ese salió positivo. ¿Ya? Y en la tarde él se tomó 2 PCR y los 2 salieron negativos. ¿Ya? Entonces la NFP está indignada y está tratando de hablar con la autoridad sanitaria chilena para que exija una explicación, está diciendo la NFP, para tratar de liberar a Mauricio Isla y pueda viajar a Calama. 3 contra 1, entre comillas. Exactamente. Porque acá alguien tiene que dar una explicación. ¿Qué pasa si el MinSal, por ejemplo, o la autoridad sanitaria, la Seremi de Salud, le pide o le hace ellos mismos un PCR a Isla y sale negativo? Falló el del aeropuerto, un falso positivo. Recuerda que Isla ya se perdió el partido con Paraguay allá en Asunción justamente por COVID. Por eso. Mira, ahí está justamente la repetición. Él mismo lo publica. Acá no estamos incurriendo en nada malo. No. Está diciendo que su PCR, que él se tomó de manera privada. Ya. Uno puede contratar a través de su hogar, puede pedir que le vayan a hacer un PCR y salió a las 3 horas y ese dio negativo. Entonces Martín Lazarte, ¿qué está haciendo? Está esperando, por favor, que se resuelva rápido esto. Sí. A todo esto él termina la cuarentena el jueves. Él podría viajar el jueves y jugar, pero sin entrenar. Ya. Lo que para los técnicos no... Ya, pero funciona tanto. Pero yo creo que, ya yendo más a lo futbolístico, hay ciertos puestos en la cancha que quizás, sobre todo el Guaso, con lo que se conocen con varios jugadores, podría hacerlo. Podría ser. Claro, ya sabemos de sobra el poder físico que tiene, sí. el poder que tiene el Guaso Isla de subir, bajar, de el conocimiento con los jugadores, con Alexis, o sea, jugaron cuánto tiempo en Ludinese. De chicos que se conocen, pero bueno, vamos a estar atentos a lo que pase en la tarde con Mauricio Isla. Y también estuvimos muy atentos en la clínica, en una de las clínicas de Calama, porque alarma sí, pero no tanto. Ahí vemos a Gary Medel, que ha sido el único jugador o uno de los pocos que se ha acercado mucho a la gente. Ya. Desde que llegó, bueno, Gary siempre tiene ese tipo de gestos con la gente, sobre todo la gente de Calama, que imagínate cuando se confirmó que iban a viajar semanas esperando el momento que la selección concentrara ya, estuviera entrenando allá en Calama, ahí está el momento que llegan a la clínica, es Charles Aranguis y Gary Medel. Charles Aranguis viene saliendo de una larga lesión, recién el fin de semana pasado logró sumar algunos minutos, jugó cerca de 20 minutos en la goleada del Bayer Leverkusen por la Bundesliga alemana. Estos son exámenes de rigor, para mí no hay nada que preocuparse. Medel va a jugar, viene saliendo claramente también de un COVID, pero ya sumó minutos con su equipo. Han sumado pocos minutos los jugadores chilenos este 2022. Medel ha jugado harto. Sí. Pero los poquitos. Los poquitos este año 2022, sí. Aranguis lo que jugó este fin de semana, nada más. Pero son jugadores experimentados y si están aptos para jugar, Martín Lazarte no va a dudar en colocarlo. No hay mucho plan B. No estamos para experimentar tampoco. Avanzamos con el primer entrenamiento de la selección chilena. Estamos en semana de selección de La Roja. Aquí está Martín Lazarte. Este es el primer entrenamiento de La Roja en Calama, en el estadio Zorros del Desierto, con bicicleta algunos. La cancha que habían dispuesto para entrenamiento al final no está. Bajita. Ahí nomás. Bajita, sí. Ahí han invertido harto. Sí, vi alguna foto y no alcanzaron. No daba. No. Por eso fueron a entrenar ahí al Zorros del Desierto, que en definitiva donde se va a jugar. Ahí están los que llegaron ayer, como Charles Aranguis, el mismo Alexis Sánchez, Chapa Fuenzalía, que tuvo un llamado de emergencia. Y bueno, ahí están todos, el capitán Claudio Bravo reconociendo
la cancha del Zorros del Desierto. Uno ve la cercanía de la gente, va a estar ahí, es muy parecido a lo que sucede en San Carlos de Apoquindo, que a la gente o al plantel de la selección le gustó muchísimo tener a la gente muy cerca, algo que no sucede en el Estadio Nacional, porque la gente que conoce el Estadio Nacional o la visto por tele, hay una pista de atletismo que aleja mucho a la gente con la cancha de fútbol. Pero bueno, ahí está Charles Aranguis, lo vemos con la pelota normal, ahí vemos en el fondo a Eric Pulgar y el rival es Argentina, ¿cierto? El rival es muy, pero muy complicado, ya vamos a hablar en detalle de ellos, pero tenemos la palabra del capitán de Claudio Bravo, que así analiza el partido en Brereton, ¿eh? Está listo también para descargar su artillería mañana frente a los argentinos. ¿Y la altura con Ben? ¿Ah? Bueno, ya lleva un par de días, ya lleva 3 días en Calama, me imagino que a un deportista de alto rendimiento 3 días, y tampoco es tanta, no es La Paz. Ya. Es Calama. Ahora sí, vamos a escuchar a Claudio Bravo que se analiza estos partidos y lo que resta también de clasificatorias, que si sumamos este partido quedan 4 encuentros. Si nosotros sacamos este partido adelante y se nos da el siguiente de buena manera, ya estamos en una posición ventajosa en relación al resto de selecciones que también están un poco ahí a la par nuestra con estas sensaciones. Creo que tenemos que lograr esa solidez en estos 4 partidos, dentro de los cuales hay 2 clasificados y 2 que se están jugando también las chances de poder ir al Mundial. Son partidos sumamente complejos, pero creo que debemos mirar y estar 100% enfocados en el primer apretón que es Argentina acá en Calama. Primer apretón, claro que es Argentina, con un Alexis Sánchez que le vamos a pasar a mostrar lo que fue su llegada ayer. Viajó en charter junto a Charles. Miren los niños cómo estaban esperando a Maravilla. Él es de Tocopilla, pero nació futbolísticamente en Cobreloa. Tocopilla, ahí muy cerca también de Calama. Ahí en esa van estaba Eduardo Vargas, Charles Aranguis y Alexis Sánchez. El primero de gorrito rojo es Eduardo Vargas, el de atrás de polera blanca, al igual que Charles, muy parecido, incluso la misma mochila me parece. Charles Aranguis con Alexis Sánchez llegando. 3 jugadores nacidos y criados en el Gran Cobreloa. En Cobreloa, que hicieron sus primeros pasos, sus primeras armas en el profesionalismo en el cuadro naranja. Se echa de menos a Cobreloa en primera edición. Sí. ¿Cómo se echa de menos esta plaza? Se ve lejos todavía que pueda volver a... No, se ha armado bien para este campeonato, pero bueno. O campañas gloriosas, finalista de Copa Libertadores. Pero bueno, ahí con Alexis Sánchez me parece que ya tenemos el contacto con nuestro enviado especial a la ciudad de Calama. A ver si lo podemos ver. Con camisa, ahí está. Ordenadito, Charles Aranguis. Tiene un aire, Tiene un aire. Andrés Michel, ahí. Se ríe. Sí, se ríe porque no sé si tiene cierto parecido con Charles Aranguis, pero dicen que juega parecido al fútbol. Ya, yo creo que no. Más troncoso, yo creo. Sí. Ya. Andrés, ¿qué tal? No sé, habla lo que quieras. Hola, muy buenas tardes, Sergio, Andrés, a todos en sus hogares. Así es, seguimos nosotros aquí en la denominada Operación Calama, recorriendo la ciudad con nuestra compañera Claudia Rojas. Y claro, como tú bien lo comentabas allá, bastantes jugadores de esta selección chilena son nacidos futbolísticamente aquí en el elenco del LOA. Hoy, conversando con gente en la plaza de la ciudad, también reconocían que Chile podría tener alguna cierta facilidad aquí en la altura, porque Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, el mismo Charles Aranguis ya conocen la casa de los Zorros del Desierto, así que vamos a ver cómo se va adaptando esta selección chilena, que hoy a las 19 horas nuevamente en el estadio Zorros del Desierto, la casa de Cobreloa, va a tener un nuevo entrenamiento. Vamos a ver qué va a pasar con los casos, por ejemplo, de Charles Aranguis y Gary Medel, que tuvieron alguna molestia física, pero al parecer no sería nada de gravedad y podrían estar ante Argentina. Ayer con nuestra compañera también fuimos y recorrimos los inicios de Alexis Sánchez en la población aquí donde creció, en Calama, y pasamos a escuchar justamente a una que es como su hermana, que lo vio crecer desde los 16 años cuando Alexis llegó hasta su casa. Todo surgió de cuando Alexis estaba aquí en el año 2005, cuando él era cadete. Alexis tuvo que realizar un tipo de trabajo donde mi hermana le facilitó venir aquí a casa a hacerlo en el computador. Y de ahí se fue dando el tema de la confianza, de Alexis quedarse aquí, y ahí empezamos a unir lazos. Sábado, domingo que tocaba jugar aquí en Calama,
y nos gritaba de la cancha, tío, véame esta jugada porque esta voy a hacer el sábado, el domingo que tocaba. La convicción de ser el mejor, de practicar, de no quedarse ahí haciendo nada, pues siempre era fútbol. Ahí estaban entonces estos inicios de Alexis Sánchez que comienzan todo con una tarea. El Alexis Sánchez de muy chico, muy aplicado en los estudios, buscaba realizar una tarea y de ahí comienza su historia futbolística, la que todos ya conocemos, su paso por River Plate, Colo-Colo, Cobreloa, el Udinese, Inter de Milán, Arsenal, Manchester United. Así que vamos a seguir muy pendientes de lo que pase con la selección chilena por la tarde. Este entrenamiento que ya les mencionaba a las 19 horas, vamos a ver cómo también se encuentra, cómo se va familiarizando con la altitud del caso de Britton Díaz, que es este anglo-chileno, parte de la selección que tantas alegrías nos ha entregado en los últimos partidos. Sergio, Andrés. Bueno, Andrés, gracias por este informe desde Calama. Vamos a estar atentos a la práctica a las 19 horas de la selección. Y ojo, a las 16 horas está la conferencia de Martín Lazarte, técnico de la selección chilena, donde seguramente va a aclarar muchas de las dudas. Te dejamos libre ahí para que sigas reporteando, Andrés. Un abrazo muy grande. Debe estar molesto Machete con el PCR, sí, del Guaso Isla, ¿no? Debe estar feliz. Y el hombre tiene su genio. Sí. Tiene su genio. Y se me está escapando. Pablo Galdames está en alerta sanitaria. Alerta COVID. Sí. ¿Ya? Antes se me da contacto estrecho. Ya. Lo tienen aislado. Información de esta mañana, lo tienen aislado a la espera de que le den el visto bueno para los típicos PCR que están esperando para que se pueda integrar a los entrenamientos. No está entrenando con el resto de los... En su burbuja. Sí, está entrenando absolutamente solo. Eso con Pablo Galdames. Vamos a hablar del rival, ¿les parece? De la selección argentina. Que también llega más jullada. Sí, llega bastante. Y yo no sé si están tan animados con ir a jugar a Calama, ¿no? Yo creo que no les hace mucho. Yo creo que les debe dar la tarea jugar a Calama. Les da, porque no les gusta jugar en altura, en altitud, ya están clasificados. La típica que dicen, no, es que acá los jugadores se van a jugar su cupo en el Mundial, pero ya la mayoría de los que van a ser titulares ya están listos. Scaloni no ha improvisado mucho con nominar gente nueva. Lautaro Martínez ya está dentro del Mundial, el Dibu Martínez, el arquero, ya está dentro del Mundial. La mayoría puede ser uno o dos puestos que puede hacer que vaya a sumar votos frente a Chile ahí en Calama, pero ya está clasificado Argentina, está clasificado Brasil y de ahí va a estar la pelea con los otros equipos. Es interesante el trabajo que ha hecho Scaloni estos años en Argentina. Un técnico que entró entre comillas por la ventana, porque era ayudante de Sampaoli. Exactamente, y entró casi por echar la renuncia de Sampaoli y se ha ido firmando, los jugadores lo quieren. Se ve un proceso que puede durar un buen tiempo en Argentina. Era lo que estaban esperando y les cayó, entre comillas, de suerte porque lograron... Porque él no tenía experiencia de partida. No tenía nada de experiencia. Por de lata trayectoria en Europa, pero como entrenador, pocaso. Poco. Había sido ayudante técnico, como decíamos, de Jorge Sampaoli. Y se fue Sampaoli y nadie se quería hacer cargo. Hablaban del Muñeco Gallardo, de Diego Pablo Simeone. Y ahí está. Y nadie quiso, ya. Se queda Scaloni y logró ganar la Copa América luego de casi del 93, creo que es la última vez que había ganado la Copa América Argentina y la logró obtener en Brasil y frente a Brasil, con el gol del Fideo Di María. Tenemos declaraciones de un arquero también que en los últimos meses nomás ha ganado su... Para mí está un poco inflado. ¿Dibu Martínez? Sí. Absolutamente. No está ni siquiera entre los 10 mejores arqueros argentinos de los últimos 50 años. Muchos dicen que mejor que Claudio Bravo, pero no. Ni la sombra. ¿Mejor que Claudio Bravo? No, ni la sombra. Pero bueno, y tiene sus cosas el Dibu Martínez, está jugando en la Premier League. Pero para los argentinos encontraron un arquero, si eso era, porque hace muchos años... Claro, Chiquito Romero tenía jugador, pero eran arqueros para el nivel de la selección argentina. Estamos hablando de la selección argentina, sí. Pero claro, yo siento que el medio argentino eleva mucho más de lo que es al Dibu Martínez. Lo comparas con Fillol, con Pumpido, con Polcochea. O sea, te dan ganas de llorar. Sí. Escuchemos justamente a nuestro amigo Dibu Martínez. El grupo está muy bien, eso es lo más importante. Seguimos con hambre, no es que venimos acá relajados. Venimos acá a seguir ganando, a seguir uniéndonos como equipo y como grupo. Es un año de mundial. El técnico hoy nos dijo que lo que hicimos ya pasó, este es el año mundial y que tenemos que dar lo mejor para estar en esa lista. Y un dato, Sergio, claro, uno dice, claro, ¿por qué le pegan tanto a Dibu Martínez? Lo agrandan los argentinos, es muy propio de ellos. Pero también es un arquero que tú ves su trayectoria y un arquero claro, los últimos 2 años ha sido titular, pero siempre fue suplente y suplente. Sí, él se fue muy joven de Argentina. Sí.
Estuvo en el Arsenal mucho tiempo de tercer arquero. Estoy tratando de acordar si es de Independiente, creo que es de Independiente. Y claro, mucho tiempo estuvo en el Arsenal, banca, y ni siquiera segundo arquero. No, tercer arquero. En la época de Alexis era el tercer arquero. Así que ahí está el rival que viaja mañana a las 20:45 horas arriba de nuestro país, a Calama, la selección argentina con La Roja, con varios temitas para ir redondeando. Ya está Alexis, hoy debería haber llegado Guillermo Maripán, hay entrenamiento a las 19 horas, a las 16 horas habla Martín Lazarte en conferencia de prensa, va a aclarar muchos temas de la sed periodística, de saber qué va a pasar con Mauricio Isla. Por si no nos escuchaban, él llegó o viajó con PCR negativo desde Brasil, llegó al aeropuerto, esos exámenes que según protocolo de sanidad de nuestro país, le dio positivo, eso fue lo que dio a conocer la NFP el día de ayer, y en la tarde él mismo, por iniciativa propia, se hizo PCR y salió negativo. Entonces ahí están a la espera, y te cuento el llamado que hizo la autoridad sanitaria a la NFP luego de la publicación de Mauricio Isla. Me imagino. Así que va a haber un tira y afloja. Sí, no va a estar fácil esto. Porque si uno piensa, para cerrar rápidamente, ¿qué pasa si el MinSal dice ya, lo soltamos y no tiene que ser... La señal en este minuto, política, incluso, no es fácil. ¿Tendríamos que hacer eso con todos los que entran a Chile? Es verdad. Bueno, por último, vamos a cambiar de deporte rápidamente para hablar de Rafael Nadal, que uno dice, se lesiona y hasta acá no llegó. Pero uno lo ve jugar, uno de los grandes campeones de la historia del deporte, sin lugar a dudas, el ex número 1 del mundo, está luchando por retornar ahí, ya tiene una edad avanzada, pero uno lo ve correr. Era avanzada para un deportista. Para deportista, claramente. No, es un niño. No estamos hablando de un niño. Rafael Nadal, que venció en 5 sets a Denis Shapovalov, que es uno de los mejores tenistas del mundo, el canadiense, que se fue indignadísimo porque Rafa Nadal ya tiene su edad deportiva y se demora un poquito más entre saque y saque, y eso tiene un límite reglamentario. Los debe calentar al otro, está esperando que saque. Claro, y él dice, Shapovalov dice que no, los árbitros no le dicen nada. Claro, cuando uno se demora 2 segundos, a uno lo llaman a terreno. Es que el otro es Nadal, po. Y le gritó a Bernardes, que era el técnico, son todos unos corruptos. Ah, se fue, se hizo corta. Ahí está el momento que gana el cuarto set, un partido que duró más de 4 horas, y aquí está el match point para Rafael Nadal, que se va a quedar con este partido y el paso a la semifinal, que se va a enfrentar a Matteo Berrettini, que también ganó su partido ante Gael Monfils, que fue el verdugo de Cristian Garín en este Abierto de Australia. Qué campeón que es Rafael Nadal, sigue obteniendo buenos resultados. Muchos que fueron a ver a Djokovic ganar su Gran Slam número 21 y está más cerca aquí el mallorquín. Exactamente. Bueno, Medvedev, si llega a ganar este torneo, es el nuevo número 1 del mundo, que juega esta noche. Vamos a estar atentos. Mañana lo traemos. Don Sergio Andrés Pinto. Que estén bien. Nos vemos mañana. Chao, chao. Que le vaya bien. Chao. Vamos a la pausa en 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Volvemos con las noticias. A 40 minutos de La Serena se encuentra el embalse Puclaro, que ofrece un gran ambiente y panoramas para este verano. Uno, por ejemplo, es el windsurf, que se aprende y practica en el lugar. Yerko Ávalo con todos los detalles. Yerko, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un lugar que no pueden perderse y que tienen que venir a conocer en la región de Coquimbo, en el Valle del Elqui, el embalse Puclaro. Vamos a ver de inmediato la imagen de Daniela Pizarro. Grata temperatura, la temperatura del agua, además muy buena. A esta hora estamos en la escuela de pool, para quienes lo quieren encontrar en Instagram. ¿Cómo estás, Cristian? Un deporte que acá se puede practicar porque hay características que son particulares, además. Bueno, sí, Yerko, gracias por la nota, además. Bueno, acá tenemos la condición eólica. Todo el día viento, todos los días del año viento, el agua exquisita en esta época, muy tibia. Y bueno, obviamente esto nos permite generar una cantidad de alumnos en windsurf increíble también. Así que tenemos hartos visitantes que vienen para acá a hacer la práctica o a navegar, simplemente gente que ya navega. Y obviamente bajo este cielo de la noche estrellado tenemos mucho turismo, tenemos el Tololo ahí al frente, observatorio. De hecho, vamos a irnos al Tololo porque es verdad lo que tú dices, se ve desde acá donde parten además tus alumnos practicando. ¿Es muy difícil? Mira, el windsurf es un deporte bastante técnico, pero finalmente al principio, las primeras clases, no es tan difícil porque se parte con un viento suave, una tabla grande, vela chica, obviamente una clase previa teórica de media hora más o menos, y luego vas al agua y normalmente en 2 horas tú vas y vuelves, aprendes a llevar esta navecita
y obviamente que te cambia tu energía rápidamente. Y tú tenías ahí una radio, te conectáis con Salvador. Voy a preguntarle a Salvador, que nos contaba hace un rato, lleva algún tiempo ya, es algo que también requiere algún estudio, me imagino, de algunas horas, ¿o se te dio fácil, Salvador? Más que nada es práctica. Práctica. Muchísima práctica, y siempre mejor con un profesor como Bull y que alguien te enseñe. Claro, porque acá te vamos a ver, de hecho, él tiene una radio arriba del casco. Nosotros trabajamos con un walkie-talkie con el que le vamos dando todas las instrucciones al momento que se sube a la tabla. Dale más, Salvador. Para evitar el grito, para no estresar a nadie. Y mira, por ejemplo, le digo, ya Salvador, ahora toma tú la vela. Bien, mira hacia adelante. Bien, mueve los pies hacia atrás un poquito. Bien, cadera girada, perfecto. Entonces, cuando a un alumno tú le hablas en ese tono, el alumno se siente acompañado, porque está solo adentro. Y mucha gente viene de repente muy asustada y hay que empezar a tranquilizarla. Gente que viene muy acelerada, hay que empezar a bajarla. Gente que viene muy bajada, hay que empezar a subirla. Entonces también haces como un poquito de trabajo psicológico también acá. Bueno, en el caso Saide, que está acá con nosotros, también ella empezó hace poco y ya está navegando, y también tenía un tema con el agua, pero ya lo está superando súper rápido. ¿Qué tal la experiencia, Saide? Buenísima. Llevo algunas clases con Cristian y la verdad es que las primeras veces me subí a la tabla muy asustada, tiritando, y la verdad es que ahora ya me subo absolutamente confiada, escuchando siempre las instrucciones de nuestro profesor a través del walkie-talkie, y me siento súper orgullosa porque ya estoy logrando navegar. O sea, se puede. Miren, soy mujer, no soy una mujer súper joven, tengo más de 40 años, es primera vez que hago este deporte y ya estoy navegando, así que sí, se puede. Buenísimo, de hecho, muchas gracias por tu testimonio, Saide. Cristian, nosotros con la imagen de Salvador, que viene ya de vuelta porque lo recibió además a través de la radio. Está Huellihuayca acá, acostado de este sector donde nos encontramos, que además tienen donde quedarse, donde comer rico. Es un lugar muy rico, camino al valle además. Sí, porque además es como una villa no es muy grande, entonces hay alojamientos, la gente del pueblo tiene sus cabañas que las arrienda, está el hotel de turismo, hay almacenes, o sea, es como un mundito chiquitito donde mucha gente que viene de Santiago, otros lados a navegar, vive básicamente acá el tiempo que viene a navegar, o muchos incluso ya se construyeron sus casas y también se quedan acá en la temporada. Bueno, por la noche la observación de las estrellas, el pisco, los valles transversales. Esta es una región que tiene mar, que tiene cordillera, que tiene de todo para pasarla muy bien. Con la imagen de Salvador, que ya regresó en el Puclaro, acá en la región de Coquimbo, un lugar que además no está a más de 40 minutos de La Serena, así que es un imperdible para que lo consideren si están planeando las vacaciones hoy o en el futuro o el fin de semana que ustedes gusten. Yerko Ábalos, muchas gracias por la información. Impresionante panorama ya en la región de Coquimbo. Nos vamos desde el norte al sur del país, a la región del Biobío, en la playa de Copquecura. Ponen en marcha para este verano el corral especial para lobos marinos bebés. Cada año los voluntarios rescatan a un centenar de estos mamíferos que en otras circunstancias solo morirían. David Yáñez con todos los detalles. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 30 años está cumpliendo el Santuario de la Naturaleza La Lobería de Copquecura, un santuario de la naturaleza que fue creado precisamente para proteger esto, la roca de la Lobería, en donde vive la principal colonia de lobos marinos de la zona centro-sur de Chile. De hecho, aquí viven como han vivido siempre, desde antes incluso de la llegada del hombre. No como ocurre en algunos puertos donde los lobos marinos se han acostumbrado a vivir de los desperdicios de la pesca del hombre. Acá cazan su propia pesca y por eso la importancia de mantenerlos. De hecho, en un periodo crítico dentro de esta colonia, que es los meses de enero y febrero, se ha creado un voluntariado con voluntarios de la CODEF, de la Corporación de Protección a la Flora y Fauna. Y la idea es que se instalan en este lugar con sitios para poder llevar a los cachorros de lobo marino que son arrastrados por el agua y para ser recuperados. Son prácticamente unos 100, un centenar de los marinos que durante el verano terminan en la playa y que son luego de ser recuperados puestos de nuevo en la lobería.
y es un voluntariado al cual se le dio el vamos durante esta semana para poder realizar este tipo de labor, y también se ha hecho un llamado a las personas para que colaboren con este tipo de recuperación y de protección de la lobería. Escuchemos. Si llega a varar un lobito, evitar en lo posible que la gente se acerque, porque por lo general estos pupis están muchas veces por horas tratando de volver a la roca a encontrarse con sus respectivas mamás, y no lo pueden hacer porque el oleaje es muy fuerte, entonces lo vuelven a traer. Entonces si llegan a la orilla es porque ya la energía se les terminó. Y en ese momento es cuando el voluntariado de CODEF, con el apoyo de la municipalidad y de otras organizaciones, incluyendo también la Universidad de Concepción, apoyamos para proteger entonces estas crías. Se mantienen, como ustedes ven a mi espalda, en el trabajo que están haciendo aquí los voluntarios de CODEF y el Senapesca. Los mantienen entonces, los rehabilitan en el sentido de los hidratan, y finalmente después de eso vuelven entonces con el apoyo de los pescadores artesanales, de la municipalidad, de la universidad, etcétera, volvemos por mar a incorporar a las crías a la roca. Una medida que tiene por objetivo la protección de esta lobería y que se mantenga en el tiempo. De hecho, el Santuario de la Naturaleza implica 5 kilómetros de costa justo frente a Copquecura y 500 metros al interior. Ahora, el municipio de Copquecura está haciendo las gestiones para poder ampliar este tramo a 18 kilómetros y darle así una mejor protección a esta, la principal colonia de lobos marinos que existe en la zona centro-sur de Chile. David Yáñez, muchas gracias por la información desde la región del Biobío. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. De esta forma vamos cerrando 24 tarde y 29,7 grados en la capital. Ojo, pronosticados 33 para esta jornada. Se puede seguir informando a través del canal 24 horas. Un abrazo, muchas gracias por informarse junto a nosotros. Hemos presentado 24 tarde.